Esta lección vamos a ver que un ministro sabio tendrá éxito. Quiero decir que para tener éxito, un ministro debe ser sabio. Como dice la escritura, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Mi objetivo en esta ocasión es abordar los medios de gracia más públicos con referencia a los deberes de los ministros. ¿Cuáles son los deberes de los ministros? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Lo que ellos tienen que enfrentar. ¿Y por qué se requiere esa sabiduría para poderlo hacer? Como observé en mi última conferencia, la sabiduría es la elección y búsqueda del mejor fin usando los medios más apropiados. ¿Cuál es el mejor fin? Ganar las almas. ¿Cuáles son los medios más apropiados? Es donde se requiere la sabiduría. ¿Qué medios voy a escoger que pueda atraer la atención de la gente para que se puedan salvar? El gran objetivo para el cual se diseñó el ministerio cristiano es glorificar a Dios en la salvación de almas. Al hablar sobre este tema, propongo mostrar la correcta ejecución de las obligaciones de un ministro requiere gran sabiduría. O sea, para que el ministro pueda ejecutar su trabajo, se requiere mucha sabiduría. Y también vamos a ver que la magnitud de éxito en el cumplimiento de sus deberes, siendo otros factores iguales, decide la magnitud de sabiduría empleada por él en el ejercicio de su cargo. En otras palabras, entre más éxito tenga él, es porque ocupó mayor sabiduría para llevarlo a cabo. Uno va junto con otro. Si tienes poco éxito, es que usaste poca sabiduría para llevarlo a cabo. Si tienes mucho éxito, quiere decir que usaste mucha sabiduría para llevarlo a cabo. Que en cada lugar donde ibas, sabías qué emplear y podías tener éxito. Entonces vamos a ver primero la correcta ejecución de las obligaciones de un ministro requiere gran sabiduría. ¿Por qué requiere gran sabiduría? A causa de la oposición que se encuentra. Porque hay oposición cuando se predica el evangelio. El mismo pecador está en contra de su propia salvación. Es increíble. Tú estás buscando el bien de él. Tú quieres rescatarlo de las llamas del infierno y él no quiere. Él está en contra de su propia salvación. Si los hombres estuvieran dispuestos a recibir el evangelio y no fuera necesario hacer nada más que contar la historia de la redención, un niño podía transmitir las buenas nuevas. O sea, si los hombres, en vez de ir en contra de su salvación, se quisieran ellos salvar, hasta un niño les podía decir qué es lo que tiene que hacer y se convertiría. Pero no es así. El hombre no quiere salvarse. Entonces, ese es el problema con ellos. Se me viene a la cabeza el pasaje que viene ahí en el Evangelio según San Juan, en donde dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La luz vino al mundo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esa es la razón. No quieren dejar sus obras malas. Pero no saben que mientras no dejen sus obras malas, van en contra de su propia salvación. Van en contra de sus mejores intereses. Entonces, ese es el problema que hay.
y el ministro tienen que enfrentar esto. Pero los hombres se oponen al evangelio. Ellos están opuestos al evangelio y el ministro tiene que estar orando, dame sabiduría para saber cómo llegar a ellos con el evangelio, cómo interesarlos primero para que escuchen la verdad, cómo despertarlos, cómo llevarlos a convicción, cómo llevarlos a salvación ante la oposición que ellos presentan. Hay gente que va en contra hasta de su vida física, gente que ha enloquecido y que se suicida. Ellos en el evangelio son como suicidas espirituales. Y hay gente muy inteligente que busca hacer creer que todo está bien en su vida ya, para que los que cuidan de él no le pongan mucha atención y en un descuido de ellos, este se mata. O sea, buscando su propio mal. Eso es la vida física. Los tienen recluidos en hospitales y aún así a veces se les mata. Bueno, espiritualmente ocurre lo mismo. Hay gente que tú estás hablando y te hace creer que sí lo quiere todo, pero no lo quiere todo. Nomás es para que lo dejes en paz. Pero ahí está buscando su propio suicidio espiritual. Su oposición a menudo es violenta y decidida. O sea, a veces con violencia se oponen a lo que es para su bien. Son suicidas espirituales. Así que los pecadores a menudo ejercen una gran astucia para evadir todos los esfuerzos que se hacen por salvarlos. Y para enfrentar esta terrible astucia y superarla para poder salvar a los hombres, los ministros necesitan una gran cantidad de sabiduría. Y cuando llegó cerca a la ciudad, este es Jesús, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19, 41, 42. Este es el mismo Jesús que con muchas señales podían ver ellos que realmente Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Él era para el bien de ellos. Y aunque había hecho tantas señales, tantos milagros, todavía estaban encubiertos sus ojos. Y dice Jesús, oh, sí, también, este es como como un suspiro de Jesús en su llanto. Oh, si también tú conoces a lo menos en ese tu día lo que es para tu paz. Jesús era para la paz de ellos. Y estaban opuestos a él. Tan violentos, opuestos, que lo mataron. Eso es para que se den una idea de lo que enfrenta un ministro cuando tiene que predicar el evangelio. Esa oposición. Que ellos están opuestos al evangelio. Aquí es otra vez Jesús hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Vean la violencia en la oposición del evangelio. Matas a los profetas. Apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos y no quisiste? Eso era para el bien de ellos y no lo quieren. Bueno, esa oposición es la que todo ministro, toda persona que predica el evangelio tiene que enfrentar. Tú vas a buscarles el bien eterno de esas almas y ellos no quieren ese bien eterno. Entonces buscas maneras con sabiduría para tratar de quitarle los engaños para que lo quieran. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y aquí está la razón, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la razón de la oposición. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Les ha mentido y sus mentes están llenas de mentira. Les hace pensar que haciendo el mal es la alegría, es la felicidad, es lo mejor que hay que hacer. Y les pone pensamientos en contra de lo de Dios. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentar esta oposición? Se necesita sabiduría. Sabiduría para presentar la verdad, para que ellos puedan salir de ello. Los medios usados en el trabajo muestran la necesidad de gran sabiduría en los ministros. Si los hombres fueran convertidos por un acto de omnipotencia física, creando algún nuevo gusto o algo así, y si la santificación no fuera más que la misma omnipotencia física, erradicando las raíces remanentes del pecado del alma, no requeriría tanta sagacidad y habilidad para ganar almas. Esto es, si por un poder de Dios te quitara el gusto por la maldad y te pusiera el gusto por lo bueno, entonces el ministro no tendría que hacer nada. Lo único que tendría que hacer es orar. Dios, quítales el gusto de lo malo y ponles el gusto de lo bueno. Dios, quítales el deseo, los malos deseos y ponles buenos deseos para que caminen santamente. Es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, no es así. Tiene que haber una decisión propia de ellos. Ellos tienen que actuar rechazando el mal y escogiendo el bien. Entonces, para que la persona conscientemente escoja rechazar el mal y escoger el bien, necesita tener verdades a las cuales él cree y él lo hace voluntariamente, rechaza lo malo y escoge lo bueno. Eso se requiere sagacidad, habilidad, sabiduría para lograr darle las verdades que lo llegue a ese punto. Tampoco entonces habría ningún significado en el texto. Claro, porque dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Si solamente podía orar, Dios, quítales el gusto por lo malo y ponles el gusto por lo bueno, pues no necesitas sabiduría para eso. Si solamente le digo, Dios, quítales los malos deseos y ponle buenos deseos, entonces no se necesita sabiduría para eso. Nomás con que yo ore, ya Dios hace eso y ya. Entonces, cuando el texto dice, el que gana almas es sabio, pues no se necesita sabiduría para hacer una oración así. Pero es que no es así. El hombre se convierte por verdades, verdades que él cree y entonces viene el cambio. Pero la verdad es que la regeneración y la santificación se efectúan mediante medios morales, mediante argumento y no mediante la fuerza. En otras palabras, Dios no va por la fuerza a hacer un cambio en nosotros, sino va a presentar verdades que son los argumentos que Dios va a utilizar para cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros creemos esas verdades, cambiamos hacia eso y es como viene la conversión, viene la regeneración. Nunca hubo ni habrá nadie salvado por otra cosa que no sea la verdad como medio. Esto es lo que convierte las almas, la verdad. La verdad es lo que es el medio usado por Dios para salvar a la gente. Y nunca, jamás habrá alguien salvado a menos que no sea por la verdad. La verdad es el medio exterior, el motivo externo presentado primero por el hombre y luego por el Espíritu Santo.
Le voy a explicar esto. El hombre predica la verdad y ese es el motivo externo, el medio exterior. Pero cuando ya recibe la verdad, el Espíritu Santo, ese pensamiento que entendió él, como que lo explica dentro de la persona. Dentro de él lo empieza como a explicarlo más, como a desarrollarlo en tal manera que él lo puede entender, utilizando obviamente el Espíritu Santo, la historia de la persona, como el Espíritu Santo conoce a cada persona en lo individual, utiliza su trasfondo, lo que ha vivido, para poderlo presentárselo de la mejor manera. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es como se convierten las almas. Conociendo la verdad, y la verdad te hace libre. Cuando tú sigues esa verdad, cuando la persona cree a esa verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, que es lo que les decía. La verdad es predicada y el Espíritu la engrandeció dentro de ellos. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se purifican las almas? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esa es la actuación humana. La actuación humana es que obedece a la verdad del Evangelio, mediante el Espíritu que te lo hace ver clarito. Y es cuando se pueden convertir las almas. Pero no es por una omnipotencia física que Dios va a actuar dentro de él, le va a quitar deseos malos, poner deseos buenos. Todo eso es magia. Así no ocurre, sino que ocurre por verdades que la persona cree, y cuando las cree y las obedece, viene la conversión. Hay un cambio. Tomando en cuenta la oposición del pecador en sí mismo, se ve que nada, después de todo, excepto la sabiduría de Dios y el poder moral del Espíritu Santo, puede derribar esta oposición y hacer que se someta a Dios. O sea, nada lo va a hacer que cambie a una persona, sino la sabiduría de Dios en presentarle los argumentos exactos que lo va a hacer cambiar y va a derribar esa oposición. ¿Esa oposición qué es? Mentiras que tiene la persona en su mente. Son mentiras que tiene. Y una vez que le quitamos esas mentiras, que le refutamos las mentiras y le presentamos la verdad de Dios, podemos hacer que la persona se someta a Dios. ¿Qué más? Él tiene que superar los poderes de la tierra y del infierno. Y esto requiere sabiduría. O sea, los poderes de la tierra son los que los hombres presentan, la oposición del hombre. Y los poderes del infierno son los poderes de Satanás que presenta en contra del evangelio. Son ambos. Ambos va a tener que presentar, superar todo eso con la sabiduría de Dios. El diablo está constantemente trabajando para evitar el éxito de los ministros, tratando de desviar la atención del tema del cristianismo y llevando al pecador lejos de Dios y hacia el infierno. O sea, primero el diablo empieza a trabajar con los ministros. Los trata de distraer de la gran obra de predicar el evangelio. Los trata de desviar de la atención del cristianismo. Y que el pecador esté lejos de Dios para llevárselo al infierno. Casi toda la estructura de la sociedad es hostil al cristianismo. Si vemos allá afuera, todo se opone a la verdad, a lo de Dios. Lo buscan de diferentes maneras, hacerlo como algo que no es bueno para la gente, como algo que es malo para ellos, que si se convierte en cristianismo, y les ponen todo tipo de trabas.
y la sociedad va en contra. Y en muchos lugares, hasta ven mal que una persona esté predicando en la calle. ¿Por qué está predicando la calle? Porque, bueno, la gente no está poniendo atención. Y se va alguien en la calle a ver si de esa manera escuchan algo y a algunos se interesa. Bueno, a la gente no le gusta eso. Porque le recuerda la verdad, le recuerda una asignatura pendiente, algo que tienen ellos que hacer y que no quieren hacer. No quieren pensar que tienen algo con Dios. No quieren pensar que tienen algo que hacer. Y entonces eso es lo que sucede cuando están de esa manera. Es una sociedad en contra de Dios. Casi todas las influencias que rodean a un hombre, desde su cuna hasta su tumba, en el estado actual de la sociedad, están calculadas para frustrar el propósito del ministerio. Eso es lo que enfrenta un ministro. Todo lo que está alrededor está hecho para que el hombre sea carnal, que le gusten las bebidas, que le guste el alcohol, que le gusten las drogas, que le guste los bailes, la fornicación, el adulterio, todo lo demás, todo el mundo presenta todos los pecados como en un buffet, donde la gente va escogiendo qué pecados quiere hacer. Y el ministro tiene que enfrentar a una sociedad donde quiera se predica que andar en la carne es la felicidad, es el placer. Y sí hay placer en ello, porque si no hubiera placer, la gente lo dejaría de hacer. Obviamente hay un placer en estar haciendo ese tipo de cosas, pero la pregunta no es si te trae placer o no, sino como dice la palabra, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. De que hay placer lo hay, pero qué fruto vas a tener al final de tu vida. ¿Qué va a pasar? El fin de ellas es muerte, es el infierno. Y eso es lo que vas a enfrentar. Entonces la sociedad, desde que nace el niño, empiezan a educarlo ya mal, porque el niño le dan todo lo que quiera. Según esto, porque los psicólogos después dicen que lo traumas. Si tú regañas al niño, si tú lo amonestas, y desde el niño, desde chiquito, empieza, primero sin saber nada, porque es un bebé, a complacer todos los deseos. Porque Dios lo hizo de esa manera, de otra manera se moriría. Si el niño, si un bebé no llorara cuando tiene hambre, se moriría. Cuando llora, ¿qué te dice? Que necesita el biberón, que necesita ser cambiado, que necesita agua o que necesita algo. Te está diciendo cosas que necesitan y así es la manera como un bebé crece. Pero ahí no hay pecado en ese niño. ¿Por qué? Porque es la manera que se puede comunicar el bebé con sus padres. Pero después empieza a crecer ese bebé y empieza a querer hacer lo mismo, pero ahora ya entiende. Ya puede entender, no, te vas a esperar a comer a cierta hora. Y es todo. Pero cuando estaba chico, lloraba y le hacían caso, él quiere hacer lo mismo. Quiere llorar, hacer un berrinche y que le hagan caso. Pero ahora ya sí entiende. Antes no entendía, era un bebé. Entonces, cuando los padres acceden a todo lo que ese niño cree, están creando un monstruo. Porque el niño piensa que cada vez que no le dan algo, va a ser un escándalo. Y cuando es un niño, empieza a patalear y empieza todo. Pero cuando ya tiene 15 años, empieza a golpear, empieza a robar. Y cuando ya tiene 20 años o 30, empieza a matar gente. Empieza a hacer lo mismo. Los berrinches aumentan. De chico es un berrinche. De joven y de adulto ya son asesinatos, ya es violencia, ya son golpes. Porque desde chico no se le enseñó a educar, a tener control sobre los deseos de la carne. Que todo lo que él sienta
él tenga dominio sobre eso. Entonces, toda la sociedad está en contra de eso. Y el ministro tiene que, con sabiduría, instruirlos a ellos a renunciar a morir a los deseos de la carne y a vivir bajo los deseos del espíritu. Y esa es la labor de un ministro. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esa es la obra del diablo. Una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él quería ir con la iglesia de Tesalónica a predicarles, pero una y otra vez fueron estorbados. O sea, existe la labor del hombre, pero existe la labor del diablo también, que va en contra de ese trabajo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecerle a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién más? Satanás. Aquí está hablando con gente que ya había sido convertida, los de Galacia. Pero después les presentaron un nuevo evangelio y los estorbó para no obedecer a la verdad. ¿Quién introdujo ese nuevo evangelio? Satanás lo fabricó en las mentes de estas personas que eran judaizantes y les presentaron este evangelio. Entonces, todo esto tiene que enfrentar un ministro para volverlos a traer al camino. Aquí está Pablo escribiéndole esto para que los atraer al evangelio.